trastorno por déficit de atención e hiperactividad se considera un síndrome supuestamente crónico e incurable que hace entrar a los niños en una espiral de dificultades escolares, aislamiento y fracaso, pero detrás de esto se esconden realidades muy distintas. El espectacular aumento en el número de casos entre la población infantil de los países occidentales preocupa cada día más a padres, profesionales de la salud y educadores. Nuestra invitada de hoy, Eike Freire, ha escrito un libro en torno a toda esta problemática, desde un enfoque preventivo. Hiperactividad y déficit de atención, otra forma de prevenir y afrontar el problema. Buenos días, Eike, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, un tema que hasta hace poco, hasta hace unos años, pues era un desconocido, ¿no? Y que ahora está un poco como si dijéramos de moda. Sí, sí, ha habido un aumento espectacular. Se habla en los últimos 30 años de un 300%, desde que digamos que el trastorno se descubrió a principios del siglo pasado y se introdujo en el manual diagnóstico de los trastornos mentales más o menos hacia los años 80, y desde ese momento ha habido un espectacular aumento del número de casos. Sí. Y que se podría decir que es un síntoma, síndrome, enfermedad. ¿Cómo es el nombre correcto? Bueno, ahí está el debate entre especialistas. Efectivamente, hay quien dice que es una enfermedad y además de origen genético, con lo cual no tiene, y además crónica e incurable. Hay quien dice que es un trastorno inventado por la industria farmacéutica, por ejemplo. Hay quien dice, hay todo tipo de hipótesis. Yo personalmente creo que es un trastorno de época, que tiene mucho que ver con la situación de la infancia en la actualidad y con los cambios que está viviendo, especialmente en los últimos 30 años. Si reflexionas un poco tú a tu infancia o yo a la mía, seguramente verás unas diferencias muy grandes, y yo creo que son estas diferencias un poco las que determina, no quizá el hecho de que el trastorno exista. Bernard Golse, de un hospital de infantil de París, un jefe de sección de psiquiatría infantil, comenta que probablemente el trastorno pueda en sí mismo afectar a un 0,0x% de la población. Pero este enorme 8%, 9, 7, 10% incluso, lo que representa a más de medio millón de niños y niñas en este país, yo creo que hay otros factores, otros elementos que están jugando ahí. O sea que el debate está un poco echado en torno a si es una enfermedad de ahora, de la nueva época, o si antes simplemente se desconocía. Sí, digamos que ese es mi punto de vista. En realidad, pues los últimos meses, por ejemplo, en Internet, el debate se llevaba más bien entre si es un trastorno inventado o si es una enfermedad real. Para mí eso es un falso debate, porque sea TDAH o no lo sea, lo que está clarísimo es que hay un problema con los niños de hoy. El hecho de que haya 250.000 o 300.000 niños ahora mismo que están siendo medicados con metilfedinato, que es un derivado de la anfetamina, es preocupante y está demostrando algo, ¿no? Quiere decir algo sobre la infancia. Que sea TDAH, que sea otra cosa, bueno, ya te digo que es un debate entre especialistas, pero yo creo realmente que hay otros factores y es un poco lo que yo planteo. O sea que más que la causa, lo más importante es la solución, quizás. Para mí sí, y sobre todo la posibilidad de prevenir, porque realmente pues algunos psiquiatras y pediatras han defendido el hecho de que si era un trastorno genético efectivamente no se puede prevenir, porque ya digamos que las personas vienen de fábrica así, ¿no? Yo personalmente, desde una posición ambientalista, creo que sí es posible prevenir, especialmente, bueno, se ha hablado, algunos psiquiatras hablan de hace 7, 8 años de un porcentaje de sobrediagnóstico del 90% incluso. Ahora parece ser que ha disminuido y se habla de un 40%, pero hay quien dice también que solo 1 de cada 10 niños diagnosticados está correctamente diagnosticado y que ahí dentro hay otras problemáticas. O sea, y si es genético, ¿se podría hablar también de si es hereditario o no es Sí, de hereditario? hecho, bueno, pues realmente el que sea genético no existen todavía pruebas científicas irrefutables. Se está investigando sobre temas de herencia genética, analizando un poco los genomas de familias y tal, pero no existe una prueba irrefutable. Realmente las pruebas neurológicas que se hacen son más bien para descartar que haya otros desórdenes neurológicos que para determinar que efectivamente sea TDAH. Eike,
¿Qué síntomas o qué pautas de comportamiento tienen los niños? O sea, ¿qué debería de empezar a preocupar a los padres? Bueno, siguiendo un poco esta hipótesis que yo sostengo, que es decir, si no todo, por lo menos un alto porcentaje de lo que hoy en día se está llamando TDAH, en realidad son otros problemas que están teniendo niños y niñas hoy, pues mira, por ejemplo, el tema del sedentarismo infantil, que es una de las diferencias que tú puedes perfectamente seguramente observar entre los niños de hoy y seguramente cuando tú eras pequeña, ¿no? Según un estudio de este verano, no del verano anterior, de la Universidad del Niño, aquí al ladito, el 76% de los niños y niñas menores de 12 años, o sea, perdón, los niños y niñas de 12 años, menores de 12 años pasan el 76% de su tiempo sentados o acostados. ¿Vale? Esto quiere decir que en lugares cerrados estarían como entre un 80 y un 90%. Esto representa una falta de movimiento muy grande. Cuando la infancia, los niños, está demostrado que necesitan moverse mucho para desarrollar quiero decir, para desarrollar todo su organismo y en concreto su cerebro, ¿no? El sedentarismo está vinculado, por ejemplo, a un exceso de pantallas. Los niños y niñas de hoy, por ejemplo, en España, somos el segundo país, según las estimaciones, en tiempo dedicado a las pantallas. El primero en Europa es Inglaterra. Los niños y las niñas pasarían una media de 7 horas y media diarias frente a las pantallas. Los americanos ya están entre 8 y 11, no se sabe muy bien, y lo cierto es que cada día es más difícil de estimar, porque antes se estimaba el tiempo de televisión. Bueno, tú sabes que colocan unos aparatitos, hacen unos estudios y la gente va pues diciendo quién está delante del televisor, en qué tramos horarios y tal. Hoy en día es muy difícil calcular porque efectivamente no solamente está la tele, sino que están los ordenadores, la Wii, la El móvil se podría PlayStation, el considerar móvil, como pantalla. los iPad, o sea, todas las tablets, etcétera, con lo cual es muy difícil de estimar. ¿Qué ocurre? Hay algunos estudios que prueban que efectivamente cuantas más horas pasa un niño, a partir de 1 hora diaria, pasa delante de una pantalla, aumenta significativamente el porcentaje, o sea, menor de 3 años especialmente, aumenta significativamente el porcentaje de que sea diagnosticado antes de los 6 o 7 años con TDAH. Es evidente que las pantallas, por una parte, les excitan, lo cual se asocia a la postura sedentaria, con lo cual esa excitación no la pueden descargar, moviéndose, etcétera, y por otro lado, o sea, les excitan pues por las luces, los colores, el movimiento rápido de las imágenes, etcétera, y por otro lado también les fatigan. Por ejemplo, hay un neurólogo que a mí me gusta mucho, se llama Gary Small, que tiene un estudio donde demuestra cómo los videojuegos producen fatiga mental. Entonces, dos de las características fundamentales de los niños y niñas diagnosticados con TDAH, que una es la inatención, ¿no? Niños que no consiguen concentrarse en los estudios, que no consiguen atender al profesor, podría deberse a esa fatiga que les producen las pantallas. Ya te digo que Gary Small explica como cuando juegas a un videojuego, de alguna manera estás todo el tiempo ante una situación de peligro, ¿no? Que te matan, que tú les matas, que tal, ¿no? Como la mayoría son de matar, desgraciadamente, o sea, bueno. Y entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con el lenguaje de la propia pantalla, no con el hecho de que nadie quiera meter tampoco valores excesivamente negativos o violentos. Pero bueno, la propia pantalla, para que las personas no se duerman precisamente, pues necesita que haya acción. Y entonces, de alguna manera, están en una situación de alerta permanente que hace que el cerebro, bueno, pues de alguna manera segregue las glándulas hormonales, pues un montón de adrenalina, etcétera, para poder enfrentar esa situación de peligro, y eso nunca se descarga. O sea, tú cuando estás en una situación de peligro en el mundo real, todo lo que genera tu cuerpo para enfrentarla hace que puedas de alguna manera descargarlo mediante una acción de defensa o a través de la huida, ¿no? Echas a correr y huyes, ¿no? En este caso, tú estás ahí delante de la pantalla y en ningún momento se produce esa descarga, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el tema de la tecnología. Hay muchas más. Pero ya que estamos centrados en el tema de la tecnología, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Aconseja a los padres internautas que nos estén viendo ahora, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar al niño frente a las pantallas? Pantallas hablamos, todo, tele, ordenadores, todo, móvil. ¿Cuánto tiempo
Es lo permitido. No se puede, yo creo que es difícil hacer una estimación. Por otro lado, padres y madres, yo muchas veces cuando doy conferencias o cursos y tal, pues enseguida hay una madre que me dice, ay, que por favor dime qué tengo que hacer, qué puedo hacer. Y yo les digo, pues muy poco, la verdad, porque realmente no puedes ver la tecnología tampoco aisladamente de un conjunto de cosas que están sucediendo con la infancia de hoy. Por ejemplo, el hecho de que no dispongan de espacios para encontrarse con otras personas, de que les falte con otras personas de su edad, quiero decir, con otros niños y niñas, que les falte el contacto con la naturaleza, que estén encerrados, ¿no? Y entonces, claro, tú cuando estás en un piso con un niño y una niña, es muy fácil que al final acaben yéndose a la pantalla, porque aunque padres y madres les queremos mucho y quisiéramos dárselo todo, hay cosas que no les podemos dar. Y a partir de una cierta edad, un niño y una niña, como te digo, necesita encontrarse con otros, necesita movimiento, O sea, que necesita... habría que Entonces, sustituir, ¿no? Pantallas por más tiempo libre, más visitas a la naturaleza, hombre, por más... supuesto, desde luego desde la familia, mira, cosas tan sencillas como en vez de comer en casa, salir con la merienda fuera o con la comida Un al parque parque... o donde sea, eso es una cosa sencillísima que se puede hacer. Todo lo que puedas darle contacto con la naturaleza y tal, y además es que eso lo tienes que observar. Observa a tu hijo después de pasar 4 o 5 horas delante de una pantalla, cómo está, cómo tiene el humor, cómo tiene la energía, cómo lo sientes. Y obsérvale después de echar una caminata en el campo o de jugar, yo que sé, a la pelota en un parque, ¿no? Pues es una diferencia muy grande y efectivamente niños y niñas lo necesitan. Y luego, pues yo mi hipótesis es que tenemos que transformar los entornos para que puedan satisfacer esas necesidades de niños y niñas que ahora mismo nos están satisfaciendo y que son necesidades básicas, porque efectivamente una tablet no es una necesidad, ¿vale? Tú puedes tenerla o no tenerla, pero correr, caminar, quiero decir, jugar con otros niños, estar en un entorno natural, etcétera, esos son necesidades fundamentales. Bueno, Y para ello tenemos que de alguna manera juntarnos todos y todas, padres y madres, educadores, en los barrios, en, ¿sabes? Volver a recuperar un poco las calles de las ciudades para que los niños puedan tener más libertad como aquella que teníamos nosotros, ¿no? Yo recuerdo que llegaba del cole, soltaba la mochila y me iba a un descampado que había cerca de mi casa y allí me pasaba horas hasta la hora de cenar, lejos Yo de la también. mirada adulta, mirando bichos, jugando con mis amigas y tal, ¿no? Pues que puedan recuperar todo esto, más que esas extraescolares, con todo el tiempo con actividades dirigidas, etcétera, son cosas que tendríamos que plantearnos como adultos, ¿no? Y realmente desde un punto de vista de decir, ¿no sería más fácil, en vez de intentar adaptar a los niños a los entornos, a entornos que realmente no les satisfacen, tratar de adaptar los entornos a los niños y a sus necesidades? Antes de entrar en eso, me gustaría, porque habrá gente que esté dudando si su hijo puede ser hiperactivo o no. ¿Qué pautas, o sea, qué comportamientos, qué claves nos puedes dar para que ellos ya deban de acudir a un especialista o deban de acudir con el niño o se empiecen a preocupar? Bueno, mira, en el libro, al final del libro, podéis encontrar una especie de checklist que he elaborado para madres y padres especialmente, pues para dar una serie de pautas de observación antes de poner el grito en el cielo, porque es verdad, Claro. quiero decir que hoy en día los padres y las madres estamos bastante aisladas. El que tiene la suerte de tener a los abuelos y abuelas cerca, ¿verdad? Tiene un apoyo, pero el que no la tiene esa suerte, pues efectivamente está aislado y está hiperresponsabilizado además por la sociedad, porque antiguamente yo qué sé, un vecino veía a un chaval por ahí y te decía algo, ¿no? Te veía por ahí y te decía algo, oye tú, y había más una conciencia de que los hijos son de todos y de que, como dice pues ese proverbio africano tan famoso que ya todo el mundo conoce, para criar un hijo hace falta una tribu, ¿no? Entonces, yo creo que lo que necesitamos padres y madres, lo que necesitamos es apoyo, apoyo de toda la sociedad y también desde aquí quiero hacer ese llamamiento, ¿no? Entonces, en el libro en concreto encuentras una checklist para observar un poco a tu hijo y tu hija y no irte corriendo enseguida a que te den la pastilla, porque muchas veces incluso los pediatras por ayudarte te recetan, ¿sabes? Y se entra en una dinámica de solucionar inmediatamente un problema sin pararse un poquito a analizarlo, ¿no? Observa a tu hijo, observa lo que te comentaba, cómo está a nivel de cuando está demasiado tiempo en la pantalla o cuando está fuera, si tiene amiguitos, si puede pasar un ratos jugando. Hay estudios que demuestran que necesitan una media de 3 4 horas diarias de juego libre.
los niños y las niñas y teniendo en cuenta las horas que tienen de deberes, las horas que es muy difícil. La mayor parte de los padres ponemos los deberes por delante del juego, ¿no? En cuanto llegan dicen, no, tú primero los deberes y luego ya jugarás. Pues pongamos primero el juego quizás, si vemos que a lo mejor ese niño o esa niña lo necesita. Observar un poco cómo está a nivel afectivo, cómo está en la escuela, un montón de observaciones antes de ir corriendo, ¿no? Y introducir pues eso, salidas al campo, encuentros con otros niños, actividades creativas donde pueda de alguna manera expresar y sacar contacto pues, con tu hijo, juego también con él y ver un poco si cambia algo, ¿no? Si se ven cambios. Según todo esto que nos estás contando, entonces uno de los problemas básicos es que vivimos en una cultura hiperactiva. Bueno, sí, la verdad es que, por ejemplo, otro de los factores que yo analizo en el libro que podrían estar jugando en este aumento de la hiperactividad es la presión académica. Muchos niños y niñas categorizados como hiperactivos en realidad lo que tienen a veces es estrés. Estrés porque bien llegan a casa con un camión de deberes, como dicen ellos mismos, estudian muchísimo más de lo que estudiamos tú y yo, son muchísimo más sabios de lo que nosotras éramos, yo creo. Y claro, hay una presión muy, muy fuerte en lo académico, ¿no? A veces olvidamos, desgraciadamente en este país, que la educación no solamente debería estar pensada para producir buenos trabajadores que rindan y que lleven a este país más arriba de lo que estamos ahora mismo a nivel económico y social y tal, sino que también tiene que pensar en formar a ciudadanos, a padres, a madres, a hermanos, y que para eso los niños y las niñas necesitan desarrollar su empatía, su sensibilidad, su intuición, su capacidad de comunicación, de resolver conflictos, y todas esas cosas se tienen que desarrollar precisamente en la infancia, son mucho más difíciles de adquirir en la edad adulta. Entonces, uno de los consejos que podemos sacar de aquí, ¿no? Que podíamos aplicar, que cuando un niño va mal en el colegio se debería de probar a dejarle primero jugar o darle más espacio al juego Mm, y luego ya si mm, eso dejar los deberes o mm. ponerse con los deberes. Bueno, yo creo que Puede ser una sí, idea. sí, puede ser una idea. En el libro analizo cambios que se podrían introducir en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Aparte de cambios que se podrían introducir en las ciudades y también en las familias, ¿no? Que son, digamos, los tres entornos Mm. fundamentales de la infancia. La escuela, de alguna manera, en vez de adaptarse el niño a la escuela, tendría que hacer un esfuerzo para adaptarse la escuela al niño, ¿no? De nuevo. Y en este caso, por ejemplo, muchos niños y niñas hiperactivos están dejando de tomar la medicación precisamente en fines de semana y vacaciones, es decir, que la toman fundamentalmente para poder atender en la escuela. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? En la escuela existe la idea ya muy antigua de que una persona para atender mejor tiene que estarse quieta y callada, ¿no? Cuando mejor atendemos es cuando estamos quietos, a una explicación. Bueno, pues hay estudios, por ejemplo, de Ellen Langer, una mujer que ha desarrollado el concepto de mindfulness, la atención consciente, etcétera, y que estudia un poco cómo de alguna manera incorporamos información de una manera más amplia y más consciente y así la asimilamos mejor, la entendemos mejor y la podemos manejar de una manera más crítica. Todos sus trabajos son impresionantes y muy bonitos. Yo la llevo siguiendo desde hace más de 20 años y me encanta. Y ella, por ejemplo, ha hecho estudios que demuestran que una persona atiende mejor cuando se mueve que cuando está quieta, porque al moverse puede Curioso. observar diferentes aspectos de una misma realidad. Por ejemplo, yo que sé, si estamos trabajando sobre pues una operación matemática, por ejemplo, es mucho más interesante que alguien se pueda mover porque el movimiento hace que el cerebro vaya a percibir diferentes aspectos de esa realidad. Cuando estás quieto, estás centrado en un solo aspecto y esto lo tiene demostrado ella con... Entonces, hay muchas cosas que se pueden cambiar en las escuelas, favorecer el contacto de los niños en las escuelas con la naturaleza, con el mundo real, con lo concreto, poder tocar, poder aprender en movimiento, poder circular entre los espacios interiores y los exteriores, Salir más al patio. salir más al patio, por supuesto, y trabajar mucho más desde lo concreto y desde la vida. El aprendizaje hoy en día es demasiado abstracto. Y también utilizar, por ejemplo, en caso de adolescentes, que hace poco estuve con una amiga que trabaja en un instituto de un centro concertado y me comentaba, es que tenemos aulas donde hay 7 chavales diagnosticados con TDAH.
7 en un aula de 22 es muchísimo, ¿no? Y pues recientemente un chaval me decía, Jay, que es que llego al instituto y tengo que dejar fuera, cuando cruzo el umbral, tengo que dejar fuera todas las cosas que me gustan, pues es un chaval que hace parkour, ¿sabes? Esto de saltar por la ciudad, que le interesan un montón de cosas, los bichos, la naturaleza, y todo eso lo tiene que aparcar para llegar y convertirse pues en nada más que en un alumno que va ahí pues a atender, a escuchar las explicaciones de un profesor, a hacer los ejercicios que le piden. Entonces, introducir muchísimo más el interés, porque muchas veces el TDAH y en concreto el lado déficit de atención no es más que falta de motivación de los chavales. Que realmente se les están presentando unas tareas y unos currículos que no tienen en cuenta sus personalidades y todo lo que ellos son, ¿no? Una educación más integral necesitamos, que tenga más en cuenta la globalidad de la persona. Pero estas pautas que nos estás contando, que aumentan, que al final sirven para aumentar la motivación de los chicos, como dices, no suponen tampoco una reforma No, a gran escala. no. ¿Todo esto lo habéis hecho llegar de alguna manera a quien corresponde? Para Bueno, en que eso meta mano en la estamos. educación escolar. En eso estamos. Desgraciadamente, pues hay mucha gente que continúa pensando que se estudia mejor y que se aprende mejor en un contexto muy clásico y muy tradicional. En eso estamos. Yo llevo pues 15 años. Anteriormente trabajaba también en innovación educativa destinada a adultos y los últimos pues 15 años trabajo precisamente en cómo innovar educativamente. El problema es que también las escuelas se han convertido cada vez más en fábricas de resultados. Hay una primacía, o sea, la nueva ley de educación, el objetivo fundamental, quiero decir, su finalidad, su sentido, que aparece en la primera página, señala el que las personas lleguen a ser trabajadores eficaces, y cuando se habla de rentabilidad de la educación solo se ve el aspecto de la inversión que realiza quiero decir, la persona para encontrar un empleo el día de mañana, y la inversión que realiza el Estado en educación en esa persona y cómo la va a poder rentabilizar cuando esa persona sea pues productiva, ¿no? Entonces, como te digo, solo se ve ese aspecto de la educación. Eso no es suficiente. Hay que contemplar muchísimas otras cosas y, como te digo, necesitamos también ciudadanos, madres, padres, personas empáticas. Vamos hacia un mundo muy complejo en el que realmente los contenidos, y esto es fundamental, los contenidos cada vez los puedes encontrar mucho más en internet, quiero decir, están cada vez más accesibles a todo el mundo. Y lo que realmente hace la diferencia entre dos personas son sus habilidades sociales, es su capacidad de empatizar con el otro, son todas esas cosas que las adquieres no a base de empollar, entre comillas, como solíamos decir, Claro. ¿no? Sino a base de trabajar de otra manera. Hablas también en el libro de la educación lenta, Sí, de John Domenech. No sí, sé sí, Joan si Domenech, te sí. refieres a esto. Bueno, Joan Domenech ha escrito un libro muy interesante que se titula así, y donde se trabaja justamente sobre los tiempos en educación, ¿no? Como los tiempos en educación no son los tiempos de una cadena de montaje ni los tiempos que pueda planificar un ingeniero, son los tiempos del ser humano, los tiempos del desarrollo humano, con sus contradicciones, sus complicaciones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, cuando hablabas tú antes de este mundo hiperactivo, esta hiperactividad ha llegado también a la escuela, todo el mundo va corriendo, persiguiendo objetivos, y al final se pierde el sentido real del educar, ¿no? Del para qué estamos aquí, ¿no? Estos días estamos viendo debates, encuestas que hablan de una supuesta reforma en la que nos vendría mucho mejor y las empresas serían mucho más productivas, que consiste en 8 horas descansar, 8 horas trabajar, 8 horas ocio. Yo lo veo muy utópico, pero creo que bueno, empezar con la escuela podría ser una Podría ser buena una manera de buena, sí, sí, hacerlo. sí, sí. Uno de los fenómenos que está sucediendo es que al contemplar solo la parte productiva y solo un determinado tipo de productividad, además, porque es que a donde vamos es a una sociedad donde las personas, por ejemplo, puedan realizar su pasión en la vida, ¿no? Y puedan convertir esa pasión en una profesión, si es posible. Claro, si tú no trabajas con los niños y las niñas desde la pasión, desde muy el principio de la educación, pues llegan
pues como nos ha pasado a mucha gente, ¿no? Que llegas a bachillerato y ¿y tú qué quieres hacer? Pues no lo sé, voy a ver cuáles son las profesiones que ahora mismo tienen más demanda en el mercado. Quizá esta actitud pasiva no sea la mejor cara a un mundo en el que de alguna manera ya no vamos a ser trabajadores que entren y salgan toda la vida en la misma, ¿verdad? En el mismo ministerio o en la misma empresa, sino que vamos a tener que reinventarnos, como dicen por ahí, ¿no? Sí, claro, la crisis es a lo que está entonces, obligando. pues eso requiere creatividad, requiere otra serie de habilidades y requiere conexión con lo que realmente te apasiona. Entonces, eso supone que cambien de alguna manera los métodos educativos, ¿no? Tenemos una escuela que normaliza cada día más y una sociedad que normaliza cada día más. Es otro de los factores que analizo en el libro. Hay algunos pediatras y psiquiatras que dicen es que los niños de hoy son los que llegan a mi consulta, son mucho más normales que los de hace 30 años y sin embargo plantean problemas. Queremos que todos los niños y las niñas sepan lo mismo, hay que saber matemáticas, ciencias, lectoescritura y tal, y eso es. Y estamos uniformizando mucho en lugar de abrir y darnos cuenta que las capacidades humanas son múltiples, que todos somos diferentes y que todos tenemos nuestro granito de arena que aportar. Vivimos en una sociedad que se ha cargado el 75% de la biodiversidad natural de las especies en los últimos 50 años y que se está cargando también desgraciadamente la biodiversidad humana y creo que esto no es muy inteligente. Bueno, además de estas pequeñas reformas en el ámbito escolar, ¿qué pueden hacer las familias para ayudar a favorecer todo este problema? Pues yo creo que las familias, por ejemplo, el otro día comentábamos en un congreso de educación de pedagogía forestal, recientemente en Bilbao, que estuvo muy bien, vinieron especialistas de toda Europa y tal, y yo comentaba, mirad, he estado recientemente en una escuela, porque también para la revista Cuadernos de Pedagogía con la que suelo trabajar, hemos hecho un dossier ahora mismo que se titula Educar con la naturaleza, ¿no? Sabes que mi libro anterior se titula Educar en verde y es pues un trabajo sobre esta relación de los niños con la naturaleza. Y yo les comentaba, mirad, el día que los profesores digan, como me dijo hace poco en un cole precisamente de la Comunidad de Madrid, donde fui a hacer un reportaje, un cole que trabaja con huerto, que trabaja con, bueno, pues introduciendo un poco la naturaleza. Y recuerdo que llegué y una maestra de tercero de primaria me dijo, hey, que estoy hasta las narices de los libros, no puedo soportar más estar encerrada en clase. Cuando los maestros te digan eso y los padres hagan una manifestación delante de, yo qué sé, de las consejerías de educación pidiendo Otra más, otra queremos más, decir. pero pidiendo naturaleza para los niños, igual que a veces se va y se pide la vacuna de la hepatitis X, ¿no? Pues pidiendo naturaleza para los niños, espacios donde puedan vivir esa infancia, porque se tiene la idea errónea que hay una linealidad, es decir, que cuanto primero empieces a ser un ejecutivo con tu corbatita y tu ordenador y ves a niños de 3 años que ya parecen ejecutivos, pues mejor ejecutivo serás, y esto no es verdad, es todo lo contrario, o sea, cuanto más vivas tu infancia asilvestradamente, y ya no digo asalvajadamente porque igual queda muy... quiero decir, más te puedas manchar, más puedas jugar, puedas correr, te puedas subir a los árboles, quiero decir que en la infancia, y tenemos que tomar conciencia de eso, los seres humanos estamos recorriendo esta situación de seres arborícolas, ¿verdad? De simios, de alguna manera que hemos sido, y estamos recorriendo toda esa trayectoria de la especie humana hasta llegar al Homo sapiens sapiens y más allá, ¿no? Entonces, no pretendamos que demasiado pronto sean aquello que queremos que sean, sino que permitámosles que vivan plenamente lo que necesitan vivir para que poco a poco vayan adaptándose e integrándose en una sociedad con todo su abanico de posibilidades abierto en lugar de cerrado. La hiperactividad y el déficit de atención para todos aquellos padres que tengan a sus hijos diagnosticados así, ¿es una enfermedad crónica, es algo crónico o se puede curar? Sé que es Bueno, la pregunta del millón, pero... que ahí es lo que te quiero decir es que yo mi hipótesis es que hay un porcentaje tal vez muy muy pequeño, como dice Bernard Gosle, que podría ser que fuera una enfermedad genética y todas estas, y que fuera incurable y todo eso,
para mí, personalmente, un alto porcentaje de niños y niñas que están diagnosticados presentan otros problemas. Entonces, si el problema es exceso de tecnología, si el problema es exceso de presión y estrés académico, si el problema es exceso de sedentarismo, si el problema es, por ejemplo, también encuentras muchos niños con problemáticas afectivas, porque por la razón que sea no han podido recibir el afecto de los padres, o niños adoptados, que las familias que adoptan niños y niñas tienen que presentar un dossier y hacer estudio de idoneidad y todo eso, y te tiras 3 años para poder conseguir un niño y una niña, pero luego una vez que está aquí nadie te da una ayuda, y un niño y una niña que viene adoptado es un niño y una niña que seguramente tiene estrés postraumático porque ha vivido traumas gordos en su vida, de abandonos, etcétera. Entonces, si son esos casos, esos niños son perfectamente recuperables, aunque estén diagnosticados con TDAH. Entonces, investiguemos un poco más cuál es el problema real de este niño o esta niña, para darle no la pastilla que va a solucionarnos superficialmente el problema, y a veces ni eso, porque hay muchos niños y niñas que reaccionan mal a la medicación. Eso Pero también quería incluso preguntarte. en el caso en que reaccionen bien, a lo mejor podemos entrar más en profundidad y trabajar de otra manera. Y sobre todo, tomemos conciencia, los padres, las madres, los educadores y educadoras, los pediatras, los asistentes sociales, los terapeutas, psicólogos, etcétera, de que tenemos que unir nuestras fuerzas para ayudar y apoyar a la infancia, porque es nuestro futuro, y quizá parezca una frase ya demasiado escuchada, pero es la realidad y es nuestro presente. ¿Tú no eres que nada partidaria del momento pastillita? Yo De creo que los niños si se puede medicados. evitar, sí, sí, sí. Yo ya te digo que había un psiquiatra, no hace mucho leí, Jorge Tizón, creo que en una entrevista comentaba de un psiquiatra americano que decía: nuestra sociedad ha decidido que resulta más barato darle una pastilla a un niño que modificar su entorno. Yo creo que no tiene por qué ser tan difícil ni tan caro modificar el entorno, y me parece mucho más lógico que tener que adaptar a un niño impidiéndole además que viva su infancia. Porque, bueno, yo conozco padres, vamos, todavía, pues alguien recientemente en mi entorno que bajo la presión de la maestra de tal, un niño hijo de padres separados, pues muy energético, con unas, ¿sabes? Pues al final aceptó darle la medicación, y al cabo de un mes dijo: no puede ser, porque es que no lo reconozco, no es mi hijo. O sea, prefiero que se mueva, prefiero que sea un trasto, prefiero que, ¿sabes? Entonces, parémonos a ver. Quiero decir que yo quizá, como mensaje así fundamental, sería: parémonos a ver ese niño o esa niña individual y singular, esa persona única que tenemos delante, y tratemos de no meter tanto en cajones Sí, y no hacer grupos generalizar, y claro. poner etiquetas todo el tiempo, porque puede ser que resulte, yo que sé, práctico en algunos momentos, pero no hace mucho visité una escuela que se dedicaba precisamente a integración, y me empezaron a decirme: mira, aquí tenemos los disléxicos, estos son los dislálicos, estos son los TDAH, estos los no sé qué, los autistas, los no sé qué. Y aquello era una amiga que se dedica a temas de orientación, y me decía: oye, que es que los tengo a todos metidos en cajones. Y yo decía: pues sácalos, por favor, porque solo comprendiendo esa singularidad, ese algo único de la persona, podremos a la vez solucionar los problemas y aprovechar. El propio Luis Rojas Marcos, que es un psiquiatra al que yo pues reconozco y admiro, bueno, cuando habla de que no es posible prevenir, no estoy de acuerdo con él, pero cuando él habla de su propia vivencia como niño, que retrospectivamente se siente como alguien que ha sido TDAH avant la lettre, como se diría, ¿no? Pues resulta que habla él mismo de todas las cualidades que él tiene, ¿no? De toda esa energía desbordante que le ha permitido trabajar y hacer pues ese trabajo a nivel, quiero decir, ese desempeño profesional tan brillante que ha tenido. Entonces, quiero decir, cuando nos acercamos no desde la etiqueta, sino de esta persona en concreto, con toda su complejidad, ahí podemos empezar a entender las cosas. Hablábamos en el inicio, en la presentación, de que el aumento en la sociedad occidental es de un 300%. Sí, O sea, algunos estudios es una indican en los barbaridad. últimos. En España, esas cifras, en cuánto está? De 5 a 10% de O sea, niños. varía un poco según los estudios, pero se habla de un 7, un 8% de niños diagnosticados. Y claro, eso hoy en día, si miras las cifras en los años 80, obviamente no debía haber ninguno, o 0, ¿sabes?
Entonces ahí... Y en relación con el resto de Europa, ¿cómo estamos? Pues yo creo que somos el segundo país donde hay más incidencia. ¿Sí? Sí, creo que vamos después de Inglaterra. No tengo ahora mismo las cifras en mente, pero creo que sí. Hay países como Italia, por ejemplo, perdón, como Francia, donde hay menor incidencia, ¿no? Porque yo creo que ahí no se ha ido tan rápido a la solución, sino que se ha puesto un poco de freno y se ha dicho, a ver, ¿dónde están los problemas? ¿No? Y Claro. esto es lo que necesitamos, especialistas que pongan freno, ¿no? O Esto sea, se que está sí que haciendo es ya, ¿eh? alarmante, por eso te lo pregunto, porque Claro, tú según date los cuenta que Europa sí que tenemos sí, un yo problema. creo que sí, yo creo que, quiero decir, sobre una media que puede haber de población infantil, 6.900.000, unos 7 millones de niños y niñas, ¿no? Si somos 46 más o menos en este país, pues tener 600.000 o 550.000 casos de este diagnóstico, pues es casi un nivel epidémico, casi, ¿no? O sea, es preocupante. Sí, Hay debate y lo que te comento es que quizá no se ha situado en el lugar adecuado, sobre todo en el ámbito de la prevención. O sea, desde el principio se ha dicho prevención, hay que hacer prevención, la prevención es detección precoz. Y esto ha agilizado el hecho de que todo el mundo se pusiera con los cuestionarios a identificar las maestras, los pediatras, las madres preocupadas y tal. Bueno, ese tipo de prevención es lo que se llama prevención secundaria. Lo que yo planteo es que se puede hacer también prevención primaria basándose en todos estos factores que te comento y en una modificación y en una mejora de los entornos en los que vive y se desenvuelve la infancia. Bueno, pues con eso nos quedamos. Prevención, para todos aquellos que quieran saber más y desarrollar este tema, pues hemos dado unas breves pinceladas, el libro de Ike Freire, se lo recomiendo a todos. Y bueno, solo decir que los niños de hoy son los adultos del mañana, que es más importante de lo que parece. Gracias. A ti.